Ahora, vamos a detenernos un poco en lo que es importante, por lo menos desde el punto de vista chamánico. Veamos y hablemos un poco de las funciones energéticas de la vesícula biliar. En primer lugar, voy a decir que vesícula biliar trabaja asociada al meridiano del hígado para elaborar una respuesta, especialmente cuando esa respuesta es agresiva. Si uno tiene que responder agresivamente ante un desafío, o tiene que reaccionar cuando se ejerce violencia contra uno, uno es, por ejemplo, golpeado, insultado, maltratado, uno tiene que reaccionar o tiene que elaborar una respuesta, esa respuesta la producen en su conjunto el meridiano de la vesícula y el meridiano del hígado. Entonces, cada vez que uno tenga que internamente o externamente, físicamente o psicológicamente, entablar combate contra algo o contra alguien, se usa la energía acumulada en la vesícula biliar. Vesícula biliar, por ejemplo, en inglés se dice gallbladder. Y gall recuerda la palabra agallas. Gallas. Entonces, tener agallas es energéticamente tener fuerte la vesícula biliar, tener energía disponible y sana para responder con valentía si tenemos que entrar en una batalla. Por eso, si lo miramos desde una óptica chamánica, para recorrer el camino del guerrero, indudablemente tenemos que tener en perfecto estado a la vesícula biliar. Esa energía es fundamental, porque si está desequilibrada, nosotros no vamos a tener sobriedad, no vamos a tener ecuanimidad al responder a lo que nos sucede en la vida. Tenemos que responder como guerreros. ¿Pero qué significa eso? Eso tiene un significado puntual para cada vez. Entonces, a veces tenemos que aceptar el desafío y librar una batalla. Y tenemos que librar esa batalla de manera impecable. Lo importante en el camino del guerrero es que esa batalla sea librada de manera impersonal. No deberíamos tener como enemigos a las personas con sus nombres y apellidos. Deberíamos tener otro tipo de enemigos, enemigos más abstractos. Lo que esas personas representan. Por ejemplo, nosotros podemos enfurecernos con un amigo o podemos enfurecernos con lo que representa para nosotros eso que ha pasado con nuestro amigo. Entonces tenemos que siempre saber redirigir la energía y librar la batalla en el terreno que vale la pena. Casi nunca vale la pena librar un combate contra otro ser humano. Casi nunca vale la pena. Pero sí vale la pena mantenerse en lucha constante contra nuestras debilidades, acecharse a uno mismo, controlar todo aquello que a uno lo perjudica, saber combatir la propia estupidez, el afán de acicalarse en la apariencia o en las posesiones, olvidando
que en el fondo, en el paisaje abstracto de fondo, nada de lo que hagamos importa y lo único que puede es provocar o lograr una diferencia es el actuar impecablemente, aún sin esperanza, porque tampoco es una lógica de especulación. Sin esperanza, buscar el gesto, el comportamiento, la respuesta impecable, con la esperanza de que en la eternidad tenga algún grado de relevancia. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros mantengamos a la dupla hígado-vesícula en constante tensión por nuestra ira desenfrenada hacia nuestros semejantes, hacia los políticos, hacia las personas que consideramos nuestros enemigos? ¿Qué sentido tiene enfurecerse? ¿Qué sentido tiene mirar una película y enojarse con alguno de los personajes que aparecen ahí? Porque inconscientemente nuestra maquinaria energética está siendo prostituida, está siendo manipulada por ideas fantasiosas, por algo que no tiene sentido en la realidad. Pero sin embargo, la respuesta de agresividad, la necesidad de responder a la violencia, se la estamos provocando a la vesícula cuando vemos películas donde hay violencia, donde tomamos parte de la trama y nos enfurecemos con una cosa o con la otra. ¿Qué sentido tiene insultar a la gente que aparece en la televisión, en las noticias? ¿Qué sentido tiene enojarse con un posteo en una red social? O sea, ahí tenemos que estarnos observando, porque es muy fácil perder la sobriedad. Es muy fácil quemar el combustible que tenemos para las verdaderas guerras, quemarlo en las necedades. La mayoría de las personas forman un rebaño social, larval, cobarde, porque toda su energía de guerreros es bastardeada y gastada en necedades todo el tiempo. Cuando esa gente tiene que verdaderamente tener agallas para afrontar el infinito, para encontrarse con su propia muerte, para vencer a su primer enemigo, que es el miedo en el camino del conocimiento, cuando verdaderamente necesita agallas, tiene la vesícula destruida, no tiene energía disponible y ha convertido al hígado en una fábrica de ira, en vez de un motor para la acción del guerrero. ¿Me siguen lo que les digo? Si nosotros vivimos el estrés como una especie de lucha contra todo el mundo, estoy peleado contra el reloj, estoy peleado contra las imposiciones, estoy peleado con mis jefes, estoy peleado con lo que tengo que hacer en el trabajo, estoy peleado con el coche que tengo que conducir, que está sucio, que está roto, que es una porquería. Si yo lucho contra los semáforos, lucho contra los perros que están sueltos en la calle, lucho contra la ancianita que inconscientemente se me cruza en el camino cuando voy apurado. Si lucho contra una pared que tiene un graffiti que no me gusta, lucho contra el póster de una celebridad o de un político que no me gusta. Si yo voy así por la vida luchando,
toda la vida se convierte en una urticante maquinaria productora de estrés que nos pincha por todos lados y estamos hechos unos locos furiosos, reaccionando contra todo, contra la mesa del escritorio, contra la pata de la cama, contra el pomo de dentífrico, contra el café que sabe mal, contra el agua que hirvió y no queríamos que hirviera, contra la lluvia, porque ¿por qué tenía que llover justo ahora?, etcétera. Así es la mejor manera de enfermar el meridiano de la vesícula biliar. Entonces, lo que tenemos que revisar en esos casos es ¿por qué nos tomamos las cosas que suceden como una afrenta personal? ¿Por qué nos tomamos lo que sucede, lo que la gente hace, lo que pasa en el mundo, por qué lo tomamos como una afrenta personal? Porque si estamos funcionando de esa manera, estamos reaccionando mal, estamos estresados y estamos acumulando rabia permanentemente en la vesícula. Ahora, hay más que puedo decirles. La calidad energética de la bilis tiene mucho que ver con la ira, tiene que ver mucho con el grado de tolerancia que somos capaces de mostrar cuando nos contradicen, cuando alguien o algo nos lleva a la contra, cuando ponen en entredicho nuestras creencias o nuestras afirmaciones. La calidad energética de la bilis tiene que ver con el modo en que respondemos cuando somos desafiados. Si algo nos desafía, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos el desafío? ¿Nos peleamos con todo? ¿Consideramos que todo nos está desafiando? La calidad energética de la bilis tiene que ver con el enojo derivado de la frustración. ¿Por qué nos frustramos? Porque las cosas son como son y no son como nosotros queríamos. Entonces, como el mundo simplemente se le ha ocurrido la maldad de ser como quiere ser y no como nosotros queremos que sea, nos enojamos neciamente. ¿Qué sentido tiene que ustedes se coloquen en la vía donde pasa el tren con una velocidad furiosa y se pongan frente a la locomotora que viene enloquecida y que ustedes simplemente porque quieren que el tren frene, el tren debería frenar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? O van a morir en el intento, o en el último instante van a tener que saltar de la vía para que el tren no los despedace. ¿Y qué sentido tiene si uno tuvo que huir para que el tren no lo despedace, quedarse frustrado, quedarse enojado con ese maldito tren que no quiso frenar porque yo quería que frene, porque yo soy tan importante que todo tiene que funcionar como a mí me parece? Entonces la gente
es 1000 veces necia, porque toda la vida la vive así, creyendo que todo el mundo tiene que acomodarse a lo que ellas son. Y vienen los predicadores de la farsa de la atracción y les llenan la cabeza con la idea de que uno atrae todo lo que quiere. Ajá. ¿Ustedes creen que es así? Porque si creen que es así, el chamanismo no es su camino. En el chamanismo tenemos una idea completamente diferente de las cosas. El chamanismo no se rige por la ley de atracción, porque la ley de atracción no existe. Es un invento, es un deseo hecho creencia New Age, pero que si uno lo analiza 2 segundos y desmenuza las cosas, se da cuenta que es una falacia. Lamentablemente, no. Lamentablemente, el mundo no está para complacernos. El mundo no está para hacer lo que nosotros queramos. Que si nosotros queremos que llueva, vamos a traer la lluvia. Y si nosotros queremos ser ricos, vamos a traer la riqueza. No funciona así. Vean ustedes que no funciona. Los grupos de autoayuda de la ley de atracción, de la abundancia, está lleno de gente que no tiene que comer. Y se consuelan con esas ideas en vez de ponerse a pensar de qué manera van a salir de la pobreza. Así que en el camino del guerrero las cosas son distintas. Si algo no sale como esperábamos, cambiamos el rumbo, pensamos otra estrategia, aprendemos de lo que sucedió, conocemos mejor el universo, conocemos mejor nuestras debilidades, acechamos las debilidades de los demás, del mundo, esperamos la ocasión, esperamos el momento en que el espíritu deposita en nuestras manos ese centímetro cúbico de suerte, y en ese momento ponemos toda nuestra energía, todo nuestro ímpetu, y nos largamos a la acción como un samurái. Y si no sale, no sale. Pero esto de la ley de atracción es para señoras gordas, sentadas en sus sillones y queriendo cambiar todo desde sus caprichos mentales y desde su ignorancia. No funciona así. Ningún rico se hizo rico por la ley de atracción. Se hizo rico porque tenía una inteligencia financiera descomunal y porque seguramente estuvo muchos días al borde del agotamiento, trabajando, pensando, elucubrando, pergeñando, tramando como un estratega cada uno de los movimientos. Y cada vez que era derrotado, aprendía y seguía intentando. Entonces, ese es el camino del éxito. El camino del éxito es un camino de batalla tras batalla, con muchas derrotas y muchos aprendizajes en el medio. No tiene nada que ver con decir Om, imaginar la casa de nuestros sueños y esperar que mágicamente un día venga alguien y nos la regale. Eso es ridículo. Eso es para gente débil, gente que está dormida, aborregada en el rebaño. Gente que es arrastrada como hojas secas por el río frenético de las gárgolas. No, el guerrero hace otra cosa completamente diferente. De hecho, sabe que no puede esperar nada, ni del mundo, ni de los demás, ni de sí mismo. No puede esperar nada y actúa en consecuencia. Pero obviamente, si nosotros no comprendemos la lógica del guerrero, entonces vivimos estresados, maldiciendo nuestro destino, frustrados, gastando nuestra energía combativa en patear una puerta, en insultar a alguien que pasa o en maltratarnos a nosotros mismos. Y eso es destruir la vesícula biliar y su preciosa energía de combate.
La calidad energética de la bilis también tiene mucho que ver con los programas transgeneracionales en torno a la agresividad. Es decir, la agresividad como valor, la agresividad como función, la agresividad como respuesta. ¿Qué tipo de leyes en el código familiar se van transmitiendo de una generación a la siguiente? ¿Qué me inculca la familia de manera directa o a través de los vínculos transgeneracionales? ¿Me inculca la agresividad? ¿Me inculca la cobardía? ¿Vale la pena tener una cuota de agresividad en el trabajo, en la pareja, para defender el territorio o no? ¿Qué grado de agresividad me permiten los códigos familiares, los programas transgeneracionales? ¿He sido programado como una máquina de venganza? ¿Tengo yo que expresar la ira de todo el árbol genealógico? Porque todo eso va a afectar a la vesícula biliar. Y tiene mucho que ver la calidad energética de la bilis con las historias de injusticia que encontramos en la historia familiar, en el árbol, y que causan enojo, un enojo de impotencia. Soy testigo de las injusticias familiares que me enojan, que me irritan y que, en definitiva, enferman mi vesícula biliar. Eso para decir, en general, lo que tiene que ver con la función energética de la vesícula biliar. Claro, no termina acá, pero tomen un respiro, porque sigue, porque la vesícula biliar sorprendentemente está relacionada con otros dos aspectos esenciales en el chamanismo. Ahora les cuento.